¿Listo? Ahora voy a explicar los enlaces covalentes. Como vimos en los enlaces iónicos, va a haber un átomo que va a querer ceder un electrón y el otro átomo va a querer recibirlo. Pero ¿qué va a pasar si juntamos dos átomos, si se juntan dos átomos que ninguno de los dos quiere ceder un electrón? Pues como ninguno de los dos quiere ceder un electrón, lo que va a pasar, lo único que puede pasar es que van a tener que compartirlo. Eso es un enlace covalente. El enlace covalente va a surgir, se va a formar por un no metal más otro no metal. Ya sabemos que los no metales no quieren ceder electrones, quieren recibirlos. Como quieren recibirlos, van a tener por obligación que compartirlos para poder completar su estabilidad electrónica. Entonces, los átomos van a compartir su electrón siempre por pares. Más adelante van a entender a lo que me refiero. Otro punto importante a tener en cuenta sería que una configuración electrónica estable se conoce como la regla del octeto, o sea que van a querer tener 8 electrones en su última capa. Bueno, vamos a recapitular muy rápidamente. El enlace covalente va a ser por la unión de un no metal más otro no metal, y como ninguno de los dos quiere ceder electrones, por obligación van a tener que compartirlo. Enlaces covalentes, tenemos diferentes tipos de enlaces covalentes. Enlace covalente polar, enlace covalente apolar, enlace covalente dativo o coordinado, enlace covalente simple, enlace covalente doble y enlace covalente triple. Voy a proceder a explicarles cada uno de ellos y con un ejemplo cada uno. Un enlace covalente polar. Supongamos que tenemos un átomo de oxígeno por acá y un oxígeno en el espacio, listo. Sabemos que el oxígeno está compuesto por 6 electrones en su última capa. Y digamos se acerca a un hidrógeno. El hidrógeno es este, listo. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón. ¿Qué va a pasar aquí? El oxígeno quiere alcanzar la estabilidad electrónica, ¿sí? Él tiene 6 electrones y él tiene 1. Quiere completar 8 electrones en su última capa de valencia. Por consiguiente, va a querer recibir el electrón del hidrógeno. Pero el hidrógeno no lo va a querer ceder, porque él no quiere ceder electrones, él también quiere completar. Entonces, lo que van a hacer es compartir este electrón. Si nos damos cuenta, el oxígeno ahora tiene 7 electrones, pero para completar la estabilidad electrónica, el oxígeno necesita 8 electrones. Entonces va a aparecer otro hidrógeno, que también tiene un electrón, y van a querer compartirlo. Al compartir electrones, nos damos cuenta que el oxígeno ya tiene 8 electrones, completó su estabilidad electrónica. 6 que ya tenía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 2 que recibió, uno de cada hidrógeno. El hidrógeno, 8. El hidrógeno también está en una estabilidad porque tiene 2 electrones. Listo. Pero ¿qué pasa acá? Porque esto es un ejemplo de un enlace covalente polar. Un enlace covalente polar quiere decir que un átomo va a atraer a los electrones con mayor intensidad. ¿A qué se refiere esto? Que como digamos aquí, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. O sea que a pesar de que están compartiendo sus electrones, el oxígeno al ser más electronegativo, va a tener los electrones compartidos en su átomo por mayor tiempo, ¿sí? Mayor fuerza, tiene mayor fuerza de atracción. Definido de otra manera, cuando un átomo atrae con mayor intensidad a los electrones, se va a generar una mayor concentración de electrones en esa parte de la molécula. A este fenómeno se le conoce como polarización. O sea, eso quiere decir que va a haber una distribución poco equitativa de los electrones en la molécula. O sea, el oxígeno va a tener mayor cantidad de electrones durante un tiempo, durante un breve instante, va a tener mayor cantidad de electrones que el hidrógeno. En la molécula de agua, el oxígeno es el que tiene mayor polaridad porque es el que atrae a los electrones del hidrógeno. Otro tipo de enlace covalente es el enlace covalente apolar. Bueno, el enlace covalente apolar ocurre cuando
Los pares de electrones se comparten entre átomos que tienen una electronegatividad igual o muy similar. Esto va a favorecer que la distribución de los electrones sea equitativa entre los dos átomos. Por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. Como los dos tienen la misma electronegatividad, o sea, tienen la misma fuerza de atracción de los electrones, esto va a generar, bueno, que se compartan estos dos electrones y no va a tender ninguno a tener los electrones más hacia un lado que al otro, sino los van a tener equidistantes. Esto se puede representar de otra manera. Se puede representar mediante una línea que va a indicar el enlace. Esta línea indica que se están compartiendo un par de electrones, o sea, hay dos electrones con esta línea. Ahora el tipo de enlace covalente dativo coordinado, este surge cuando solo uno de los átomos en el enlace aporta sus electrones. Al átomo que está aportando los electrones se le va a llamar átomo dativo. ¿Cuándo ocurre esto? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una molécula de agua y un catión de hidrógeno. Por eso está positivo. El catión de hidrógeno significa que este hidrógeno ya ha perdido su electrón, quedando con carga positiva. Se va a formar H2O más el catión de hidrógeno va a formar H3O, carga positiva. ¿Cómo pasa esto? Aquí tenemos la molécula de agua, el oxígeno, que tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dos moléculas de hidrógeno que le aportan su electrón, que lo comparten. Si a esta molécula de agua se le agrega un catión de hidrógeno, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos el oxígeno con sus 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Aquí. Listo. El hidrógeno que va a compartir sus electrones, y si se le agrega un catión de hidrógeno, va a pasar que el oxígeno va a compartir estos dos electrones con el catión de hidrógeno. Como el catión de hidrógeno ya tenía una carga positiva, toda esta molécula va a tener una carga positiva. En estos casos es cuando ocurre un enlace covalente dativo o coordinado, porque solo uno de los átomos en el enlace, en este caso el oxígeno, está aportando sus electrones. Al átomo que aporta los electrones se le llama dativo y se le simboliza con una flecha para indicar el átomo al que se le está compartiendo los electrones. Sabemos que es un enlace covalente porque participan dos no metales. Pueden participar más no metales desde que no haya un metal. Otro tipo de enlace covalente va a ser el enlace covalente simple. En un enlace covalente simple, cada átomo va a compartir un electrón con el fin de completar el par de electrones que se comparten. ¿Cómo funciona esto? Entonces, digamos, tenemos la molécula Cl2. Sabemos que el cloro en su último nivel de energía, en su último nivel de valencia, tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro cloro también va a tener 7. 2, 4, 6 y 1, 7. Aquí estos dos átomos van a compartir sus electrones con el fin de completar los 8 electrones y tener una estabilidad electrónica. Y se comparten de a uno para completar el par de electrones que se comparten en un enlace simple. Esto también se puede representar mediante una línea que indica que esto va a ser un enlace simple y se comparten un par de electrones. Sabemos que es un enlace covalente porque hay dos no metales, también porque los electrones que se comparten son de a pares. Otro enlace covalente es el enlace covalente doble, donde en los enlaces covalentes dobles se comparten dos pares de electrones entre dos átomos para completar así 4 electrones compartidos. Un ejemplo de este sería la molécula CO2, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Ya sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el carbono tiene 4, 1, 2, 3, 4. Como nos damos cuenta, aquí el oxígeno está compartiendo 2 electrones con el carbono y el carbono está compartiendo 2 electrones con el oxígeno, de esta manera. Y el carbono en el otro oxígeno está haciendo la misma función. Como nos damos cuenta, el carbono está compartiendo 2 electrones con el oxígeno, completando 8 el oxígeno. Y el carbono está recibiendo 4 que ya tenía y 2 que recibe de este, 2 que recibe de este, también son 8.
De esta manera se puede representar, ya saben que las líneas representan un par de electrones. Por consiguiente, aquí se estarían compartiendo 2 electrones y 2 electrones son 4. 2 electrones son 4 electrones. Como dice acá, para un total de 4 electrones compartidos. Sabemos que es un enlace covalente porque está en la presencia de un no metal más otro no metal. Y bueno, los átomos que se comparten de a pares. Y por último, en el enlace covalente tenemos el enlace covalente triple. El enlace covalente triple surge cuando los átomos comparten 6 electrones. Un ejemplo de esto es la molécula N2, dos átomos de nitrógeno. Como sabemos, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. El otro átomo de nitrógeno también va a tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Como nos damos cuenta, comparten 6 electrones para así cada átomo completar 8 electrones y conseguir la estabilidad electrónica. Si nos damos cuenta, 5 que ya tenía y 3 que se comparten son 8. Estos son los 6 electrones que se comparten, o en otras palabras, 3 pares de electrones. Por eso se llama enlace triple. Ya sabemos que esto se puede simbolizar mediante líneas. 1, 2, 3. Y que cada línea me va a indicar que se está compartiendo un par de electrones. Un par, o sea, son 2, 4, 6 y 2, 8. Esto es respecto a enlaces covalentes.